Mi padre me dijo que no era su verdadera hija para excluirme del testamento de mi abuela. Solo los parientes consanguíneos merecen la fortuna familiar, declaró. Así que, lo miré y le dije, ¿prometes mantener tu palabra al respecto, entonces? Él dijo que sí. Se llevó una gran sorpresa cuando yo. Ni siquiera eres su verdadera nieta, escupió mi padre, con el rostro contraído por la rabia. Solo los parientes consanguíneos merecen la fortuna familiar. Me quedé paralizada en el estudio de la abuela Eleanor, las pesadas estanterías de roble llenas de clásicos encuadernados en cuero nos rodeaban como testigos silenciosos de su crueldad. Mi abuela había sido enterrada hacía solo 3 días, y la familia ya se estaba fracturando por su testamento. ¿De qué estás hablando?, logré decir, mi voz apenas audible por encima del estruendo de mi corazón. No te hagas la inocente, Jennifer. El pequeño secreto de tu madre ya no es tan secreto. Caminó de un lado a otro sobre la alfombra oriental, deteniéndose para mirar el retrato formal de la abuela que colgaba sobre la chimenea. Eleanor estaba obsesionada con los linajes. Una vez que el abogado confirme que no tienes sangre Blackwell, no obtendrás nada. Lo miré directamente a los ojos, luchando por mantener mi voz firme. ¿Prometes mantener tu palabra sobre esto, que solo los parientes consanguíneos merecen la herencia de la abuela? Absolutamente, declaró, levantando la barbilla con la misma inclinación imperiosa que había visto innumerables veces a lo largo de mi infancia. Me aseguraré de que el legado familiar permanezca con los verdaderos Blackwell, no con impostores. Mi nombre es Jennifer Blackwell. Tengo 27 años y, hasta hace 5 minutos, creía que Douglas Blackwell era mi padre biológico. Ahora, de pie en la mansión georgiana de mi abuela en los suburbios de Filadelfia, aparentemente estaba descubriendo lo contrario. Lo que quería era simple, el trato justo que la abuela Eleanor pretendía en su testamento. Ella me había mencionado específicamente a mí, su única nieta, durante nuestra última conversación sobre sus planes de sucesión. En mi camino se interponía el hombre que siempre me había visto con un desprecio apenas disimulado, el hombre cuya aprobación había pasado décadas tratando de ganar, sin éxito. Puedes asistir a la lectura del testamento la semana que viene si quieres, continuó con desdén, pero no esperes nada. Ya he hablado con Harrison para impugnar cualquier disposición que te incluya. Harrison Miss era el amigo de toda la vida de mi padre y el abogado de nuestra familia. La mención de su aparente colusión me provocó un escalofrío. Estaré allí, respondí en voz baja. La abuela quería que estuviera allí. Sentimentalismo, se burló. Eleanor siempre tuvo un punto débil contigo. Afortunadamente, la ley se preocupa por los hechos, no por los sentimientos. Mientras salía de la habitación, me hundí en la silla del escritorio de la abuela, pasando los dedos por la superficie de nogal pulido donde ella había escrito innumerables cartas, revisado documentos comerciales y, más recientemente, finalizado su testamento. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi madre: necesitamos hablar de tu padre, esta noche. A solas. Miré el mensaje, con una inquietud que me subía por la columna vertebral. Si mi padre no era mi padre biológico, entonces ¿quién era? ¿Y cómo había permanecido oculto este secreto durante 27 años? Más importante aún, ¿por qué estaba saliendo a la luz ahora, pocos días después de la muerte de la abuela y días antes de que se distribuyera su fortuna? Cualquiera que fuera la verdad que me esperaba, una cosa se estaba volviendo clara: el padre al que había pasado mi vida tratando de complacer había estado albergando un resentimiento mucho más profundo de lo que jamás había imaginado. Crecer como Blackwell significaba navegar por un mundo de privilegios y grandes expectativas. La fortuna Blackwell, construida sobre patentes farmacéuticas e inversiones astutas, había sostenido a 3 generaciones de la familia con un lujo considerable. Mi padre, Douglas, era el mayor de 2 hijos, lo que automáticamente lo posicionó como el presunto heredero de la mayoría de los activos de Blackwell. Su hermano menor, James, había sido el rebelde de la familia, brillante pero inquieto, reacio a ajustarse a la rígida visión de nuestro abuelo sobre el legado familiar. Se había ido de Filadelfia para dedicarse a la investigación médica en Seattle, regresando solo ocasionalmente para los principales eventos familiares. Mis recuerdos del tío James eran limitados pero cálidos, su risa fácil, sus regalos considerados y la forma en que me hablaba como si mis opiniones importaran. En contraste, mi relación con mi padre siempre había sido tensa. Douglas Blackwell era un hombre que medía el valor en logros y estatus. Mis hermanos,
Thomas y William, habían cumplido sus expectativas admirablemente, Thomas siguiéndolo en el negocio familiar, William sobresaliendo en la facultad de Derecho. Yo, sin embargo, lo había decepcionado en todo momento. Le falta el impulso Blackwell, le había comentado a mi madre cuando pensaba que yo no podía oírlo. Demasiado blanda, demasiado desenfocada. A pesar de graduarme con honores y establecer una prometedora carrera en la preservación histórica, nada de lo que logré parecía cumplir con sus estándares. Había atribuido esta perpetua decepción al sexismo, o quizás a expectativas poco realistas, sin imaginar nunca que podría haber una razón más fundamental para su distancia. La abuela Eleanor había sido mi santuario. A diferencia de mi padre, ella valoraba mi interés en la historia y el arte, animándome a seguir un camino que honrara mis pasiones en lugar de la tradición familiar. Durante mis años universitarios, visitaba su finca todos los domingos para tomar el té, escuchando sus historias de la historia familiar y sus propias rebeliones silenciosas contra las limitaciones impuestas a las mujeres de su generación. Recuerda, Jennifer, me decía a menudo, un Blackwell hace su propio camino. Su muerte a los 86 años había sido pacífica, pero dejó un vacío que todavía estaba luchando por navegar. Saber que había perdido a mi mayor defensora dentro de la familia hizo que su ausencia fuera aún más profunda. En los días posteriores a su funeral, había notado cambios sutiles en el comportamiento de mi padre, mayor escrutinio cuando interactuaba con otros miembros de la familia, conversaciones en voz baja con Harrison Miss que terminaban abruptamente cuando entraba en una habitación. Había descartado estas observaciones como el duelo manifestándose de diferentes maneras, pero ahora adquirían un significado más siniestro. La última vez que había visto a la abuela con vida, me había tomado de la mano con una fuerza sorprendente y me había susurrado, confía en tus instintos, Jennifer. No todo es lo que parece. En ese momento, había atribuido sus crípticas palabras a la medicación o la fatiga. Ahora, me preguntaba si había estado tratando de prepararme para la tormenta que estaba a punto de estallar sobre nuestra familia. Cuando salí del estudio de la abuela para reunirme con mi madre, no pude evitar la sensación de que me estaban arrastrando a un drama familiar de décadas de antigüedad, uno con raíces más profundas de lo que aún podía comprender. Mi madre me estaba esperando en su cafetería favorita, escondida en un rincón tranquilo de la ciudad donde los Blackwell eran simplemente gente común. Parecía más pequeña, de alguna manera, su apariencia generalmente impecable ligeramente desaliñada, con los ojos sombreados por noches de insomnio. Nunca quise que te enteraras de esta manera, comenzó sin preámbulos, sus dedos girando nerviosamente su anillo de bodas. Tu padre, Douglas, no debería habértelo dicho así. Fue cruel y egoísta. Entonces, ¿es verdad?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. ¿Él no es mi padre biológico? Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Es complicado, Jennifer, más complicado de lo que Douglas lo hace sonar. Durante la siguiente hora, mi madre desentrañó una historia que puso patas arriba todo lo que creía saber sobre mi familia. Ella y James, mi tío, habían estado enamorados antes de que ella conociera a Douglas. Habían sido jóvenes, apasionados y planeaban un futuro juntos cuando James recibió una prestigiosa beca de investigación en Seattle. Acordamos que debía ir, explicó. Era una oportunidad increíble. Pensamos que podíamos manejar la distancia, pero la separación había tensado su relación. Durante un periodo particularmente difícil, ella se había acercado a Douglas, quien siempre la había admirado desde lejos. Un momento de vulnerabilidad llevó a una breve relación, que ella terminó cuando se dio cuenta de que su corazón todavía pertenecía a James. Cuando descubrí que estaba embarazada, estaba segura de que era el hijo de James. El momento coincidía perfectamente con su última visita a casa. Su voz tembló. Pero Douglas insistió en que el niño era suyo, y James ya estaba comprometido con otra persona para entonces. No quería interrumpir su nueva vida. Douglas se había propuesto matrimonio inmediatamente, presentando su matrimonio como la solución honorable. Solo más tarde mi madre se dio cuenta de que su interés nunca había sido totalmente por ella. La fortuna Blackwell tenía disposiciones de herencia estrictas que favorecían a los herederos varones con hijos legítimos. Necesitaba una esposa e hijos para asegurar su posición, dijo con amargura. Y yo necesitaba estabilidad para mi bebé. Parecía la mejor opción en ese momento. Pasaron los años y el secreto se mantuvo. James finalmente regresó a Filadelfia con su esposa, pero permanecieron sin hijos. Cuando su matrimonio terminó en divorcio,
se dedicó a la investigación médica, distanciándose cada vez más de los asuntos familiares. ¿James lo supo alguna vez?, pregunté. No, susurró mi madre. No podía soportar interrumpir su vida de nuevo. Y a medida que pasaban los años, parecía más cruel revelar la verdad. La revelación me dejó tambaleándome. Cada recuerdo de la infancia ahora requería un reexamen: la frialdad de mi padre, la calidez del tío James durante sus raras visitas, la atención especial de la abuela Eleanor hacia mí. ¿Por qué Douglas está revelando esto ahora?, pregunté finalmente. La expresión de mi madre se endureció. El testamento de tu abuela. Siempre ha estado obsesionado con la fortuna Blackwell, y ahora le preocupa que Eleanor te haya dejado una porción significativa. Necesita desacreditar tu reclamo. Pero si no soy una Blackwell de sangre. Ese es el punto, interrumpió. Eres una Blackwell por sangre, solo que no eres hija de Douglas. Eres la hija de James, lo que te convierte en la nieta de Eleanor por sangre, independientemente. La ironía era casi demasiado perfecta. El intento de mi padre de excluirme de la herencia al negar nuestra conexión biológica en realidad podría fortalecer mi reclamo a través de una rama diferente del árbol genealógico. ¿Qué hago ahora?, pregunté, sintiéndome a la deriva en esta nueva realidad. Mi madre se acercó a la mesa para tomar mis manos. Eso depende de lo que quieras, Jennifer: justicia, reconocimiento o simplemente tu parte justa de lo que Eleanor pretendía para ti. Todavía no tenía una respuesta. La traición era demasiado fresca, las implicaciones demasiado vastas para procesarlas en una sola conversación. Pero cuando salimos del café, una certeza se cristalizó en mi mente: no permitiría que Douglas Blackwell reescribiera mi historia para su beneficio económico. La pregunta era cómo probar mi verdadera paternidad antes de la lectura del testamento, y si esa verdad ayudaría o perjudicaría mi posición en la compleja red de reglas de herencia de Blackwell. A la mañana siguiente, conduje hasta el apartamento del tío James, con el corazón latiéndome contra las costillas. Había llamado con anticipación, manteniendo mi razón vaga, asuntos familiares para discutir antes de la lectura del testamento. Ahora, sentada en su modesta sala de estar, rodeada de revistas científicas y recuerdos de viajes, luché por encontrar las palabras para cambiar su mundo junto con el mío. Pareces preocupada, Jennifer, observó, colocando 2 tazas de té en la mesa de centro. A los 58 años, James Blackwell seguía siendo atractivo, con los mismos ojos oscuros que veía en mi espejo cada mañana. ¿Douglas está poniendo las cosas difíciles con respecto a la herencia de Eleanor? Es más complicado que eso, comencé, y luego vacilé. ¿Cómo le preguntaba uno a un hombre si podría ser tu padre biológico? Tío James, tú y mi madre alguna vez estuvieron juntos antes de que ella se casara con mi padre. La taza se congeló a medio camino de sus labios, su expresión cambiando de sorpresa a cautela. ¿Por qué preguntas sobre historia antigua ahora? Porque Douglas me ha informado que él no es mi padre biológico, y está usando esa afirmación para desafiar mi lugar en el testamento de la abuela. James dejó su taza con cuidado deliberado. Eso suena a Douglas, calculador incluso en la crueldad. Estudió mi rostro con nueva intensidad. ¿Qué te ha dicho tu madre? Le conté las revelaciones de mi madre sobre su relación pasada, observando sus expresiones recorrer la nostalgia, el dolor y algo que se parecía notablemente a la esperanza. Nunca lo supe, dijo finalmente. Catherine nunca me dijo que estaba embarazada. Para cuando me enteré del matrimonio, ya estaba hecho. Se inclinó hacia adelante. Jennifer, estás diciendo que crees que yo podría ser tu padre. El momento encaja, según mi madre. Pero Douglas está decidido a probar que no tengo sangre Blackwell para reclamar mi herencia. La expresión de James se oscureció. El testamento de Eleanor te menciona específicamente por tu nombre. Douglas no puede simplemente excluirte de él. Afirma que puede impugnar cualquier disposición hecha bajo falsas pretensiones, a saber, que la abuela creía que yo era su hija biológica. James se levantó abruptamente, caminando de un lado a otro de la pequeña habitación. Esto es absurdo. Incluso si no fueras la hija biológica de Douglas, sigues siendo la nieta de Eleanor, si eres mi hija. Se detuvo, mirándome directamente a los ojos. Necesitamos saberlo con certeza. Una prueba de ADN resolvería esta cuestión definitivamente. La simplicidad clínica de su solución me alivió y me aterrorizó. ¿Estarías dispuesto a hacerte una?
Sin dudarlo, respondió. Siempre he sentido una conexión contigo que no podía explicar del todo. Si eres mi hija. Su voz se quebró. Bueno, confirmemos los hechos antes de que nos adelantemos. Organizamos pruebas aceleradas ese mismo día, utilizando un laboratorio privado que prometía resultados en 72 horas, justo a tiempo para la lectura del testamento. Cuando entregamos nuestras muestras, una extraña combinación de temor y anticipación se instaló en mi estómago. Independientemente del resultado, mi relación con ambos hombres se alteraría irrevocablemente. Mientras esperaba los resultados, intenté recopilar información sobre el testamento de la abuela. Me puse en contacto con su abogado personal, Bernard Walsh, separado del abogado de la familia, Harrison Mees. Me temo que no puedo discutir las disposiciones específicas antes de la lectura oficial, explicó Bernard cuando visité su oficina. Pero puedo asegurarle que su abuela estaba en su sano juicio y muy clara sobre sus intenciones. ¿Sabía ella, pregunté directamente, sobre mi filiación biológica? La expresión cuidadosamente neutral de Bernard se deslizó momentáneamente. No puedo comentar sobre eso, pero diré que Eleanor Blackwell era una mujer notablemente perspicaz a la que se le escapaba muy poco. Su no respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber. La abuela había sospechado, quizás incluso confirmado, que yo era la hija de James, no de Douglas. Mi triunfo momentáneo se evaporó cuando recibí una carta formal esa noche. Harrison Mees había solicitado al tribunal que retrasara la lectura del testamento, a la espera de la resolución de preocupaciones de identidad con respecto a los supuestos beneficiarios. Douglas se estaba moviendo más rápido de lo previsto, utilizando sus conexiones legales para ganar tiempo mientras construía su caso en mi contra. Cuando llamé a Bernard para preguntar sobre el retraso, su secretaria me informó que había sido hospitalizado repentinamente con neumonía y que no estaría disponible indefinidamente. No podía ser una coincidencia. Douglas estaba eliminando sistemáticamente a mis posibles aliados y fuentes de información. Sin Bernard ni los resultados del ADN, entraría a la lectura del testamento en una grave desventaja. Esa noche, mi madre llamó en pánico. Douglas sabe que te reuniste con James. Está furioso, Jennifer. Ten cuidado. Cuando Douglas se siente amenazado, se vuelve peligroso. Los resultados del ADN llegaron por correo electrónico encriptado 2 días antes de la lectura reprogramada del testamento. Con dedos temblorosos, abrí el documento, buscando la conclusión enterrada en medio de la terminología científica: probabilidad de paternidad, 99,999998%. James Blackwell era incuestionablemente mi padre biológico. Me recosté, las emociones inundándome, reivindicación, dolor por la relación que nunca tuve, ira por los años de engaño. La confirmación científica transformó la posibilidad abstracta en realidad concreta. Douglas, el hombre que me había rechazado fríamente toda mi vida, no era mi padre en absoluto. Inmediatamente llamé a James, quien recibió la noticia con emoción contenida. Lo sospeché desde el momento en que preguntaste, admitió. Tienes la sonrisa de Catherine, pero esos ojos, son ojos Blackwell. Los ojos de mi madre. Acordamos reunirnos antes de la lectura del testamento para discutir nuestro enfoque. Armada con pruebas de ADN, finalmente tenía ventaja contra Douglas, o eso pensaba. Esa noche, Harrison Mees solicitó una reunión urgente en su oficina. A pesar de mis dudas, acepté, curiosa por este acercamiento repentino del aliado legal de mi padre, no, de Douglas. Las elegantes oficinas de Mees & Associates indicaban dinero antiguo y discreción. Harrison, canoso e impecablemente vestido, me saludó con una cordialidad practicada que no llegaba a sus ojos. Jennifer, gracias por venir. Pensé que deberíamos discutir ciertos desarrollos antes de la lectura del testamento. ¿Te refieres al hecho de que Douglas no es mi padre biológico, o que presentaste una petición frívola para retrasar la lectura? Su sonrisa se tensó. En realidad, me refería a la prueba de ADN que tú y James organizaron. Se me heló la sangre. ¿Cómo podía saber sobre la prueba? Habíamos sido meticulosamente cuidadosos. Douglas estaba bastante angustiado al enterarse de esta investigación independiente, continuó Harrison. Me pidió que transmitiera una propuesta. Deslizó un documento sobre su escritorio. Era un acuerdo de renuncia, renunciando a todas las reclamaciones sobre el patrimonio de Eleanor Blackwell a cambio de un pago único de $250,000.
Esto es absurdo, dije, empujándolo hacia atrás. La abuela me incluyó específicamente en su testamento. Sí, bajo la presunción de que eras la hija de Douglas. Ahora que sabemos lo contrario. Ahora sabemos que soy la hija de James, lo que me hace aún más legítimamente la nieta de Eleanor que si fuera de Douglas, interrumpí. Los parientes consanguíneos merecen la fortuna familiar, ¿no es eso lo que Douglas siempre dice? La expresión de Harrison cambió. Hay complejidades que desconoces, Jennifer. Matices legales con respecto al fideicomiso Blackwell que reemplazan a la simple biología. ¿Qué complejidades? No estoy en libertad de discutir los detalles antes de la lectura, pero te recomiendo encarecidamente que consideres esta oferta. Douglas está preparado para ser bastante agresivo en la defensa de los intereses familiares. La amenaza velada quedó entre nosotros. Me fui sin firmar, más decidida que nunca a mantenerme firme, pero profundamente perturbada por la confianza de Harrison a pesar de nuestra evidencia de ADN aparentemente irrefutable. La mañana siguiente trajo la revelación que destrozó mi comprensión de toda la situación. James llamó, su voz tensa con furia controlada. Jennifer, acabo de recibir información inquietante de un viejo amigo de la familia, una enfermera que trabajó con mi padre hace décadas. Hizo una pausa. Douglas no es biológicamente un Blackwell. ¿Qué? La habitación pareció inclinarse a mi alrededor. Aparentemente, mis padres adoptaron a Douglas cuando era un bebé después de que mi madre tuviera varios abortos espontáneos. Cuando inesperadamente quedó embarazada de mí años después, decidieron mantener la adopción en silencio, no queriendo que Douglas se sintiera menos que su hijo. Las implicaciones me golpearon como un golpe físico. Si Douglas no era un Blackwell de sangre, entonces, según su propia lógica. ¿Douglas lo sabe?, logré decir. No lo creo. Nuestros padres se llevaron el secreto a la tumba. Pero Eleanor podría haberlo sabido. Ella y mi madre eran extremadamente cercanas. Por eso Harrison estaba tan confiado, respiré. Debe haber algo en el testamento o en el documento del fideicomiso que especifique los parientes consanguíneos. Exactamente. He estado revisando copias del fideicomiso Blackwell original. Hay una cláusula específica que requiere descendencia directa de la línea de sangre para la herencia principal. Douglas habría estado protegido por su adopción legal, pero al hacer esto sobre la legitimidad biológica, potencialmente se ha descalificado a sí mismo. La ironía era, de nuevo, casi demasiado perfecta. El intento de Douglas de desheredarme cuestionando mi conexión biológica con la línea Blackwell podría resultar catastróficamente contraproducente si su propia adopción saliera a la luz. ¿Qué hacemos con esta información?, pregunté. James se quedó callado por un momento. Eso depende de lo que quieras, Jennifer. Lo que Douglas merece, y lo que es correcto para nuestra familia, podrían ser cosas diferentes. Consideré sus palabras cuidadosamente. Creo, dije lentamente, que las personas que insisten en la pureza de la sangre deben ser sometidas a sus propios estándares. ¿No crees? La mañana de la lectura del testamento amaneció fresca y clara, el otoño de Filadelfia pintando los árboles con tonos brillantes fuera de la mansión de la abuela, donde la familia se había reunido. Llegué temprano con James, nuestro secreto compartido era un arma frágil que aún no estábamos seguros de cómo desplegar. Harrison Miss presidía desde la cabecera de la mesa del comedor, con la cartera de cuero abierta ante él, mientras varios parientes Blackwell llenaban las sillas de respaldo alto. Douglas se sentó directamente frente a mí, su postura irradiando confianza, flanqueado por mis hermanos, que parecían incómodos pero decididos a apoyar a su padre. Antes de comenzar, anunció Harrison, debo abordar un asunto delicado con respecto a la elegibilidad de la sucesión. Douglas se enderezó, lanzándome una mirada triunfal. Ha llegado a nuestro conocimiento que ciertos beneficiarios nombrados en el testamento de Eleanor Blackwell pueden no calificar bajo las disposiciones de línea de sangre del fideicomiso familiar Blackwell original. Mi madre, sentada a mi lado, me agarró la mano debajo de la mesa. Harrison continuó, como saben, el patrimonio de Eleanor se divide entre los activos que ella controlaba de forma independiente y los gobernados por el fideicomiso familiar, establecido por su padre. El fideicomiso requiere específicamente que los beneficiarios sean descendientes de sangre de la línea Blackwell. Que es precisamente por lo que necesitamos abordar la situación de Jennifer, interrumpió Douglas sin problemas.
La información reciente sugiere que ella no es mi hija biológica, y por lo tanto, no tiene ningún derecho a la herencia Blackwell. Una ola de murmullos circuló alrededor de la mesa. James y yo intercambiamos miradas. Nuestro plan cuidadosamente ensayado había sido repentinamente descarrilado por el ataque preventivo de Douglas. Tengo evidencia de ADN, continuó Douglas, deslizando una carpeta hacia Harrison, confirmando que Jennifer no es mi hija biológica. Bajo el requisito de línea de sangre, ella no es elegible para la distribución del fideicomiso. Mi corazón latía con fuerza mientras Harrison revisaba los documentos. Habíamos anticipado plantear el problema de la paternidad nosotros mismos, pero Douglas nos había superado presentando sus propias pruebas para las que nunca había dado mi consentimiento ni proporcionado muestras. ¿Puedo preguntar cómo obtuvo mi ADN para esta prueba?, pregunté, luchando por mantener mi voz nivelada. La sonrisa de Douglas era fría. De tu vaso de agua en nuestra última cena familiar. Bastante simple, en realidad. Eso es ilegal, intervino James. Pruebas de ADN no autorizadas. Irrelevante para la cuestión de la herencia, interrumpió Harrison. La ciencia es sólida, independientemente de los métodos de recolección. Sentí que nuestro plan cuidadosamente construido se derrumbaba. Si Harrison aceptaba la evidencia de Douglas mientras descartaba la legalidad de la recolección, perderíamos nuestra oportunidad de revelar la verdad en nuestros términos. Tengo evidencia adicional pertinente a la cuestión de la línea de sangre, dije con firmeza, sacando nuestros propios resultados de las pruebas de mi bolso. Confirmación de ADN de que James Blackwell es mi padre biológico. La sala estalló en exclamaciones de sorpresa. El rostro de Douglas se contrajo de furia mientras se volvía hacia mi madre, quien mantuvo su mirada sin inmutarse. Esto no cambia nada, insistió Harrison después de revisar nuestra documentación. El fideicomiso especifica sangre Blackwell de la línea directa de Eleanor, que fluye a través de su hijo, Douglas, a sus herederos legítimos. Era la apertura que necesitábamos. James se puso de pie lentamente, dominando la atención de la sala. Creo que necesitamos examinar el lenguaje preciso del fideicomiso, dijo. Entiendo que requiere que los beneficiarios sean descendientes de sangre de Harold Blackwell, el padre de Eleanor. Si ese es el caso, tenemos un problema significativo. Harrison frunció el ceño. ¿Qué problema? Douglas no es biológicamente un Blackwell, declaró James claramente. Fue adoptado cuando era un bebé, un hecho que nuestros padres mantuvieron en privado para protegerlo, pero del que Eleanor estaba al tanto. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Douglas se quedó sin color mientras miraba a su hermano con una conmoción desnuda. Eso es absurdo, finalmente espetó. Una mentira desesperada. Tengo los registros de adopción, continuó James impasible. Y confirmación de ADN. Sacó otra carpeta. Si estamos aplicando una prueba estricta de línea de sangre, como insiste Douglas, entonces yo soy el único hijo biológico de Eleanor, y Jennifer, como mi hija biológica, es su única nieta de sangre. Harrison parecía consternado mientras examinaba los documentos, su lealtad a Douglas luchando visiblemente con sus obligaciones profesionales. Esto es indignante, gritó Douglas, levantándose de su silla. No toleraré esta calumnia. Tú eres el que insistió en que solo los parientes consanguíneos merecen la fortuna Blackwell, le recordé en voz baja. ¿Estás retractando esa posición ahora? Antes de que Douglas pudiera responder, las puertas de la biblioteca se abrieron para revelar a un frágil pero decidido Bernard Walsh, el abogado personal de la abuela, apoyado en un bastón. Pido disculpas por mi retraso, dijo, asintiendo con la cabeza hacia mí. Creo que mi presencia es necesaria para esta lectura. La consternación de Harrison confirmó nuestra sospecha, la recuperación inesperada de Bernard amenazaba cualquier maniobra legal que Douglas hubiera orquestado en su ausencia. Me gustaría revisar los documentos antes de continuar, insistió Bernard, su mirada experimentada ya notando la tensión que llenaba la sala. Mientras Bernard se sentaba a la mesa, con los diversos resultados de las pruebas y los documentos de adopción extendidos ante él, Douglas parecía realmente asustado por primera vez. Cualquiera que sea el plan que hubiera construido con Harrison se estaba desmoronando rápidamente, pero su desesperación lo hacía impredecible, y potencialmente peligroso. Bernard se ajustó las gafas de lectura mientras revisaba las últimas páginas del testamento de la abuela, su voz firme y autoritaria.
Antes de abordar los legados específicos, debo llamar la atención sobre una carta que Eleanor Blackwell me instruyó que leyera si surgían preguntas sobre el linaje durante este procedimiento. Abrió un sobresellado, con el escudo de Blackwell grabado en relieve en papel crema grueso. La sala quedó en silencio cuando comenzó a leer. A mi familia reunida aquí, si se lee esta carta, entonces el secreto que he guardado durante décadas finalmente ha salido a la superficie. Siempre he sabido que Douglas no nació de sangre Blackwell, pero fue recibido en nuestra familia a través de la adopción, un noble acto de amor de mi esposo y yo después de años de angustia. También he sabido, desde el momento en que la tuve en mis brazos, que Jennifer es la hija biológica de James. Una abuela conoce su propia sangre. El fideicomiso Blackwell, establecido por mi padre, requiere una relación de sangre para la herencia principal. Habiendo anticipado un posible conflicto, he reestructurado mis bienes personales, que constituyen la mayor parte de lo que ahora llaman la fortuna Blackwell, para reflejar mis deseos en lugar de nociones anticuadas de pureza de la línea de sangre. A Douglas, has sido mi hijo en todos los sentidos que importan, pero tu trato a Jennifer, la hija de tu hermano, ha revelado un carácter que deshonra el nombre Blackwell que tan celosamente guardas. Por tu propia insistencia en la calificación de sangre, te has descalificado a ti mismo de lo que más codicias. Bernard hizo una pausa, mirando directamente a Douglas, cuyo rostro se había puesto pálido. De acuerdo con las instrucciones explícitas de Eleanor, continuó Bernard, y a la luz de la evidencia de ADN presentada hoy, que confirma tanto la adopción de Douglas como la filiación de Jennifer, la distribución es la siguiente: los activos del fideicomiso, que requieren línea de sangre Blackwell, pasan a James Blackwell y a su hija biológica, Jennifer. El patrimonio personal de Eleanor se distribuirá de acuerdo con los legados específicos que se detallan aquí. Douglas se abalanzó sobre los documentos, pero Bernard los apartó con calma. Lo prometiste, me gritó Douglas, la desesperación rompiendo su fachada compuesta. Dijiste que solo los parientes consanguíneos merecen la fortuna. No, lo corregí en voz baja. Tú lo dijiste. Yo simplemente pregunté si mantendrías tu palabra al respecto, y prometiste que lo harías. La justicia de este momento no estaba en la herencia en sí, sino en ver la realidad cuidadosamente construida de Douglas desmoronarse bajo el peso de su propia hipocresía. Las secuelas de la lectura del testamento se desarrollaron como el acto final de una tragedia griega. Douglas, deshecho por sus propias maquinaciones, salió furioso de la mansión, gritando amenazas de desafíos legales que todos los presentes sabían que fracasarían. Harrison Mills lo siguió, su reputación profesional hecha jirones después de que Bernard revelara su conocimiento de los registros de adopción que había ocultado deliberadamente. Mis hermanos, atónitos por las revelaciones, se me acercaron con incertidumbre. Thomas, siempre el más sensible de los dos, habló primero. No tenía idea de nada de esto, dijo en voz baja. Todos esos años, la forma en que te trató, ahora tiene un terrible sentido. William asintió con la cabeza sobriamente. Para lo que valga, siempre has sido nuestra hermana. Eso no ha cambiado. Su sinceridad me conmovió más de lo que esperaba. Ellos también habían sido moldeados por Douglas, de diferentes maneras. Quizás había una relación que valía la pena salvar allí, con el tiempo. Mi madre se acercó a continuación, el alivio y la aprensión mezclándose en su expresión. Debería habértelo dicho hace años, dijo. ¿Simplemente? Me estabas protegiendo, terminé por ella. Ahora lo entiendo. La conversación más profunda llegó más tarde esa noche, cuando James y yo nos sentamos en el estudio de la abuela, rodeados de los libros y artefactos de una historia familiar que ambos estábamos reescribiendo en nuestras mentes. ¿Qué harás ahora?, preguntó, el peso de los años perdidos pesado en su voz. Construir algo nuevo, respondí simplemente. No podemos recuperar el tiempo que perdimos, pero quizás podamos crear algo mejor en el futuro. Él sonrió, la expresión tan similar a la mía que me pregunté cómo no había visto el parecido antes. Me gustaría mucho. Mientras hablábamos hasta altas horas de la noche, compartiendo historias y descubriendo conexiones, sentí la presencia de la abuela en la habitación, su sabiduría, su previsión, su absoluta certeza de que la verdad finalmente prevalecería. Ella había arreglado todo a la perfección, asegurándose de que se hiciera justicia sin que yo tuviera que entregarla personalmente. Al final, la caída de Douglas no provino de mis acciones, sino de su propio carácter, revelado bajo presión.
Había pasado décadas asegurándose de que me sintiera como una extraña en la familia, sin sospechar nunca que él era el verdadero extraño todo el tiempo. La ironía era perfecta, y perfectamente suficiente. Al mirar hacia el futuro, un futuro que incluía a un padre que realmente me quería en su vida, me di cuenta de que esa era la mayor herencia de todas.